Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias te damos porque estamos reunidos en tu templo. Te ruego que te quedes con cada uno de nosotros y te ruego que te quedes conmigo, Señor, que me ayudes a decir las palabras que vengan de ti. Señor, te ruego que este mensaje que se vaya a dar llegue a cada uno de nuestros corazones, principalmente al mío, y te ruego también por aquellas personas que están escuchando en la radio para que también sean transformadas. Gracias te damos por tus bendiciones, quédate con cada uno de nosotros, por favor, en el nombre de Jesús, amén. ¿Feliz sábado, hermanos? Bien. Hoy es un día feliz, porque es el día de Dios, ¿sí? Bueno, hoy el día está parcialmente nublado. Ayer era un día nublado. No, parecía que el sol siempre está cuando está nublado igual. El deseo de hoy es que el sol de justicia brille en nuestro corazón. Muchas veces nuestro corazón puede estar nublado como si no existiera sol. Pero el deseo de esta mañana es que el sol de justicia brille en nuestro corazón. Vamos a leer, vamos a empezar enseguida el sermón. Vamos a leer Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Esto es tremendo. Dios le había dicho al profeta Ezequiel que le dijera al pueblo de Israel que se volviera de sus caminos. Ahora, ¿Dios quiere la muerte del impío? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dice el versículo? ¿Dios quiere la muerte del impío? No, ¿qué dice? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Dios quiere que el impío se vuelva de su camino y que viva. ¿Qué es un impío? Un impío es aquella persona que no tiene piedad. Es una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Y es una persona que no hace la voluntad de Dios. Como diríamos nosotros, es una persona que hace lo que se le da la gana. Es una persona que no le importa la opinión de Dios en cuanto a lo que él hace. Pero Dios dice, yo no quiero la muerte de esa persona. Yo quiero que esa persona se vuelva de su camino y que viva. Pero fíjense que este mensaje que Ezequiel tenía que dar no era un mensaje a las tribus paganas, no era un mensaje a un pueblo que no era el pueblo de Dios, era un mensaje al pueblo de Dios. Dice acá, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Israel era el pueblo de Dios. Actualmente el pueblo de Dios somos nosotros. Es un versículo muy profundo. Dios no quiere que el pueblo muera. Dios no quiere que haya impiedad dentro de su pueblo. Dios no quiere que las personas que estamos sentadas aquí, que estamos en esta reunión, que nos hemos bautizado, vivamos como se nos da la gana. Dios no quiere eso. Dios quiere que hagamos su voluntad. Este es un mensaje, este pequeño versículo es una amonestación a la iglesia. ¿Cómo nosotros estamos viviendo la vida cristiana? Desde el momento que nos bautizamos, podemos pasar 40, 50 años, 5 años, 2 años, un par de meses,
pero cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida cristiana. Pero también hay un mensaje que no es para el pueblo de Dios. Vamos a leer Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 10, sería todo el capítulo 3. Jonás, capítulo 3, versículos 1 al 10. Este era un mensaje para Nínive. Nínive, en ese tiempo, era la capital de Asiria, y Asiria no era del pueblo de Dios. Asiria era un pueblo que no pertenecía al pueblo de Dios. Jonás había estado dando muchas vueltas, no quería dar el mensaje. Nosotros sabemos el contexto por todas las cosas que pasó Jonás antes de llegar a Nínive. Pero vamos a empezar a leer a partir del capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás tenía que dar un mensaje, y no tenía que dar cualquier mensaje, tenía que dar el mensaje que Jehová le iba a decir. Jonás no se podía guardar nada. Jonás no podía decir: esta parte del mensaje la doy, pero esta parte del mensaje no la doy porque es muy fuerte. O esta parte del mensaje no la doy porque no me gusta. Jonás tenía que dar el mensaje de Dios. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, y de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Imagínense si viniera un predicador y dijera: de aquí a 40 días Neuquén va a ser destruida. ¿Qué mensaje tenía Jonás? De aquí a 40 días Neuquén va a ser destruida. Un mensaje fuerte. Jonás se lo decía a ese pueblo de Nínive. Era una capital que no estaba haciendo la voluntad de Dios. Si bien dice el espíritu de profecía que no estaba totalmente entregada a la maldad, sino que habían personas todavía que querían saber qué otra cosa había. Pero vamos a seguir leyendo. Voy a leer el 4 otra vez. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué hicieron ellos? ¿Creyeron en Dios? Ayunaron. Creyeron en Dios, ayunaron y clamaron fuertemente. Fíjense, acá esta nación nos está dando un ejemplo en este momento, porque después ya sabemos lo que pasó. Ellos creyeron en Dios, ayunaron y clamaron fuertemente. De esa manera ellos se arrepintieron. Vamos a seguir leyendo.
y vio Dios lo que hicieron esas cosas, que se habían arrepentido, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Nosotros queremos arrepentirnos de nuestros pecados. Dijimos, ¿hay pecado dentro de la iglesia? Lo hay. ¿Hay pecado fuera de la iglesia? También lo hay. Porque todos somos pecadores. Pero el problema es vivir en el pecado y no arrepentirse del pecado. Porque de que pecamos, pecamos. El problema es no arrepentirse del pecado. Dios tenía un mensaje para el pueblo de Dios, para su pueblo. Era el arrepentimiento. Yo no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su camino y que viva. Y para el pueblo de Nínive también tenía un mensaje. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Nínive no fue destruida en ese momento. Porque en ese momento, Nínive, la población de Nínive se había arrepentido de sus pecados. 120.000 personas, dice en la Biblia, que eran en Nínive. 120.000 personas se habían salvado. Ahora, Jonás había dicho, de aquí a 40 días, marcaba un tiempo, había un tiempo de gracia. Un tiempo de gracia que los de Nínive tenían que aprovechar. Nosotros ahora vivimos en tiempos de gracia. Es un tiempo donde nosotros podemos arrepentirnos de nuestros pecados. Muchas veces decimos, es una mentirita blanca. A ver, yo pregunto, ¿la mentira por quién fue creada? ¿Por Dios o por el diablo? Es una pregunta fácil. La mentira fue creada por el diablo. Entonces, si es mentirita blanca y es mentira, es mentira. Tenemos que ver el pecado como es el pecado y llamarlo por su nombre al pecado. Voy a leer unas citas que se encuentran en el libro El Camino a Cristo. Fíjense lo que habla sobre el arrepentimiento. El arrepentimiento incluye tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en la vida. Si nosotros queremos tener un cambio real en nuestra vida, debemos repudiar el pecado. Y este es un mensaje serio, porque tiene que ver con la vida eterna. Y creo que acá nadie se quiere perder la vida eterna. Incluso los que escuchan en este momento, nadie se quiere perder la vida eterna. Voy a leer otra cita, perdón, disculpen. Cuídate de la indecisión. Dios nos está diciendo en este libro, por inspiración, que no seamos indecisos. Decídete, cuídate de la indecisión. No postergues la obra de abandonar tus pecados y buscar la pureza del corazón por medio de Jesús. Aquí es donde miles y miles han errado para su perdición eterna. ¿Por qué? Por la indecisión. No nos decidimos qué es lo que queremos hacer. ¿Queremos abandonar los pecados? Pidámosles ayuda a Dios. No insistiré sobre la brevedad e incertidumbre de la vida, pero hay un terrible peligro. Un peligro que no se entiende lo suficiente en demorarse a ceder a la invitación del Espíritu Santo de Dios. Cuando Dios nos llama y nos dice que hay algo que está mal, debemos obedecerle. Porque cuando nosotros no lo obedecemos,
Vivimos en un valle, vivimos en el valle de la indecisión. ¿Qué se prefiere? ¿Vivir en el pecado? Dice acá, no se enojen conmigo, estoy leyendo una cita del Camino a Cristo. Vivir en el pecado, porque tal demora consiste realmente en eso, la demora de aceptar la invitación del Espíritu Santo es porque nosotros queremos seguir viviendo en el pecado. El pecado, por pequeño que se lo considere, no puede consentirse sino al riesgo de una pérdida infinita. Nosotros no podemos decir, este pecado es chiquito, este pecado es grande. El pecado es pecado y punto. Para Dios el pecado es pecado y punto. Tenemos que arrepentirnos. Lo que no venzamos nos vencerá y determinará nuestra destrucción. Los pobladores de Nínive se arrepintieron. Ellos no tuvieron 40 días para arrepentirse y ellos aprovecharon esos 40 días de gracia para arrepentirse. Miren esta cita, yo les voy a decir una cosa, ustedes ya lo saben, pero lo vamos a repasar. Satanás tiene maneras de trabajar. Satanás nos dice que somos pecadores. ¿Satanás nos dice que somos pecadores? Sí, nos dice que somos pecadores. ¿Es cierto? Sí. Pero hay otra cosa que puede decirnos Satanás. Por ejemplo, voy a tomarme a mí de ejemplo, ¿no? Jimena, vos sos pecadora. Con todo lo que haces, vos no tendrías por qué ir a la iglesia. ¿Cómo te animás a ir a la iglesia así? ¿No te da vergüenza? Esas son palabras que diría Satanás. También tiene otra manera de trabajar Satanás. Él dice, quédate tranquilo, está todo bien. ¿De qué te vas a arrepentir? ¿Tenés un cargo en la iglesia? Parece que sos buen ciudadano. ¿De qué no te tenés que arrepentir de nada? Sos un buen cristiano. ¿Cómo trabaja ahora el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo nos dice que somos pecadores? Sí. El Espíritu Santo nos dice que somos pecadores. Pero cuando nos dice que somos pecadores, es para que nosotros cambiemos nuestra vida. El Espíritu Santo nos dice, sos pecador o sos pecadora, pero hay salvación en Jesús. Voy a leer una cita. Dice, cuando Satanás viene a decirte que eres un gran pecador, mira a tu Redentor y habla de sus méritos. Lo que te ayudará será el mirar su luz. Reconoce tu pecado, pero di al enemigo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Hemos sido grandes pecadores, pero Cristo murió para que pudiéramos ser perdonados. Los méritos de su sacrificio son suficientes para presentarlos ante el Padre en favor de nosotros. A quienes más ha perdonado, más lo amarán. Y estarán más cerca de su trono alabándolo por su gran amor e infinito sacrificio. Cuanto más plenamente comprendamos el amor de Dios, más nos percataremos de la pecaminosidad del pecado. Voy a repetir esta parte. Cuanto más plenamente comprendamos el amor de Dios, más nos percataremos de la pecaminosidad del pecado. Cuando veamos cuán larga es la cadena que se nos ha arrojado para rescatarnos, cuando comprendamos algo del sacrificio infinito que Cristo ha hecho en favor de nosotros, el corazón se derretirá de ternura y contrición. Qué importante es comprender lo que Cristo ha hecho en el Calvario.
porque eso nos va a ayudar a entender cuán grave es el pecado y cuán grandes son las posibilidades de arrepentirnos. Voy a leer, estoy muy lectora hoy. Voy a leer una última cita. Yo no sé si alguna vez a ustedes les hicieron algo que ustedes creyeron que esto no lo merezco, ¿por qué me lo hicieron? Seguramente a alguno le habrá pasado. ¿Por qué me hicieron esto si yo no hice nada malo? Yo no me lo merezco. Una vez iba caminando por una vereda, era una vereda angostita, de tierra, y la calle era una calle angosta también. Circulaban pocos autos, es muy raro ver autos en esa calle. Y un día yo iba caminando por la vereda y iba pasando un auto. Iban dos jóvenes en el auto. Y uno de los jóvenes sacó su cabeza por la ventana e hizo algo que yo dije, si yo no le hice nada, yo no me lo merezco. ¿Saben qué hizo? Me escupió. Y yo dije, wow, qué feo que es que te escupan. Fue rarísimo porque me daba hasta risa y ahora me acuerdo. Y uno en ese momento dice, ¿y este por qué me escupió si yo no lo conozco? Yo no le hice nada. Unas ganas, hermanos, de tirarle una piedra al auto, tremenda, de agarrar un cascote y tirárselo, pero bueno, él entró en su cabeza enseguida, no le achunté, como dicen en Chile. Pero fíjense, una actitud que no se entiende. Y yo quedé pensando después, ¿cómo se habrá sentido Jesús cuando a Jesús, sin haber pecado ni una sola vez, sin haberlo merecido y haciéndole el bien a quien se le cruzaba? A Jesús no solamente lo escupieron, a Jesús le pusieron una corona donde su frente sangraba, lo torturaron, se burlaban de él y hasta lo desafiaban. Piensen en esta cita. Esta cita dice, ¿sientes que es un sacrificio demasiado grande dar todo a Cristo? Hazte a ti mismo la pregunta, ¿qué ha dado Cristo por mí? Y acá viene la respuesta. El Hijo de Dios dio todo por nuestra redención. La vida, el amor y los sufrimientos. Entonces, ¿puede ser posible que nosotros, indignos objetos de tan grande amor, rehusemos a entregarle a nuestro corazón? Porque realmente, hermanos, somos indignos de tan grande amor. Y esto es algo que hay que reconocerlo. ¿Merecíamos nosotros la salvación? No. Pero Dios actúa muchas veces no según como nosotros lo merezcamos, sino como nosotros lo necesitamos. Dios quiere que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Cada uno de nosotros. Sabemos y todo el tiempo se predica y se habla y lo leemos que Cristo está pronto a venir. El tiempo de gracia se va a terminar y nosotros tenemos que examinarnos y pensar cómo estamos espiritualmente. Hermano, este es un mensaje serio, tómelo en cuenta, porque debemos arrepentirnos de nuestros pecados.
hasta el que consideramos insignificante, porque cualquier pecado nos puede llevar a la destrucción. Pero hay salvación en Jesús. Aprovechemos lo que Jesús hizo por nosotros en el Calvario. Aprovechemos la oportunidad que Dios nos ha dado, sin que la merezcamos. ¿Pero por qué? Porque la necesitamos. Amén.